Un saludo, licenciada, ¿cómo está? Mi nombre es Denis Méndez. En esta ocasión le voy a presentar mi caso clínico con el cual he trabajado durante estos meses, ¿no? Durante este mes. Bueno, vamos a abordarlo desde una terapia cognitivo-conductual, que son de las autoras Claudia Seifer y Carolina Black-Becker, ¿no? Que son mis autoras del libro de cabecera que yo he venido manejando desde Investigación 3, ¿no? Vamos a partir desde la problemática que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y en base a eso vamos a ir definiendo de manera breve lo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que está categorizado dentro de los trastornos de ansiedad y surge cuando la persona es expuesta, ¿no? A un acontecimiento traumático, ya sea si la persona experimenta, ya sea si la persona ha visto el suceso o incluso si se lo hayan contado, ¿no? Va a traer en la persona también malestares físico o va a traer consecuencias físicas como también malestares emocionales, ¿no? Y mental, principalmente en la persona. Bueno, la persona que es diagnosticada con este trastorno va a presentar una serie, un conjunto de síntomas que van a perdurar por lo menos un mes después que la persona ha experimentado este suceso, ¿no? Según el DSM-5, va a presentar cuatro síntomas principales, que son la reexperimentación al suceso, ¿no? Es decir, los pensamientos intrusivos, las pesadillas que logre tener la persona. Otro síntoma es la evitación, ¿no? Tanto evitaciones de conducta como también, por ejemplo, recuerdos que la persona no quiere, no quiere que recordar, ¿vale? La redundancia, para que logren traerle ese recuerdo, ¿no? Logre traerle ese malestar, entonces va a tener esa evitación la persona. Otros son las condiciones negativas que van a influir en los estados de ánimo también, ¿no? Es decir, sentirse culpable, sentir odio, sentir un bajo nivel de interés, ¿no? En la persona en base a este suceso traumático. Y por último, la excitación, ¿no? Esas excitaciones emocionales que va a impedir en la persona que tenga o que tenga dificultades para el sueño, ¿no? Le va a impedir dormir y también que tenga hipertensión, ¿no? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el TPT. Luego vamos a definir lo que son datos personales del paciente, ¿no? Que en base a la confidencialidad vamos a tachar de su nombre real y le vamos a poner como Doña Blanca, ¿no? Que tiene una edad de 36 años, estado civil, ella es casada, este, ella actualmente vive con su marido, tiene tres hijos, un menor de 5 años, tiene dos hijas mayores que es de 14 años y la mayor de 18, ¿no? Su fecha de nacimiento es el 23 de abril de 1985, perdón. Su cultura de pertenencia ella es de Santa Cruz de la Sierra, ella es cruceña, pero sus padres son de La Paz, ¿no? Religión ella es católica, ocupación ella es cocinera, ella tiene un puesto de donde vende almuerzo por aquí cerca de mi casa en un mercadito y en sus tiempos libres, bueno, ama de casa, ¿no? Y su grado de instrucción o escolaridad, ella cursó hasta el cuarto de secundaria, que se conoce actualmente, o como llamábamos antes, segundo medio, ¿no? Para conocer un poco más de esta persona o como motivo de consulta en sí, vamos a ver un poco de su historia, ¿no? Bueno, ella en su infancia y en su adolescencia vivió y creció en una familia muy conflictiva, ¿no? Sus padres eran alcohólicos, sus padres se paraban tomando, existía una violencia intrafamiliar en su casa, ella me mencionaba que les pegaba a ella, les pegaba a sus hermanitos, a causa de esto ella se escapaba de su casa, no se iba, no quería estar ahí con ellos, se iba en ocasiones por días y no volvía. Y bueno, buscó quizás ese refugio, buscó ese cariño que no le daban en su casa en la calle, en las pandillas, ¿no? Ya mencionaba que vivía mucho tiempo incluso en el puente, logró vivir un par de días, me contaba, y que vivió, bueno, se creció más que todo en la calle, ¿no? Luego ya en la actualidad, ella mencionaba que cuando conoció a su pareja, que actualmente es su marido, como que le ayudó un poco a salir de esa vida, ¿no? A esa vida que ella tanto tiempo estuvo y que fue a causa de esos problemas en sus padres, ¿no? Pero bueno, todo es influenciado, todo afecta, todo tiene una consecuencia y en base a esto que ella en la actualidad también tiene una familia muy conflictiva, ¿no? Tiene peleas frecuentes, ya sea con su hija, sus hijas son muy,
se podría decir muy contestonas, son muy impulsivas, igual que ella. No hay quizás esa relación o ese respeto entre madre e hija, ¿no? Se tratan como iguales, son como que se tratan como si fueran amigas, hay esa rivalidad y esa pelea entre madre e hija. Y bueno, quizás ella tampoco como madre se da esa función de que me tenés que respetar porque soy tu madre, ¿no? Entonces, bueno, el principal problema es con su marido, ¿no? Porque su marido son muy constantes la pelea, él es un hombre muy extremadamente celoso, ya me mencionaba que no la deja ir a ningún lado sola, siempre tiene que estar ahí, le controla el celular, entonces en muchas ocasiones ella me contaba que llegó hasta, se podría decir, violarla, ¿no? Porque mantenía relaciones sexuales con ella sin el consentimiento de ella, ¿no? Es como que la obligaba a tener relaciones sexuales. Entonces, estos sucesos marcaron y marcan en la persona, y eso influye actualmente en esa relación familiar que llevan, ¿no? Esto y otros muchos casos más que me ha contado, ¿no? Que para hacerlo un poquito más corto, es como que lo principal esto. Luego, en base a esto, vamos a diseñar lo que vamos a plantearnos, este diseño de aplicación de la entrevista, bueno, de la terapia, perdón, y es en base a, según Claudia Seifer y Carolina Blackbeck, el 2008 en su libro, ¿no? Ellas planifican en 3 fases, ¿no? Fase de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Y que se van a en sí desarrollar en 12 sesiones todo este tratamiento, ¿no? La primera de diagnósticos consta de 5 sesiones, que es la relación terapéutica, la aplicación del CARS, que es una entrevista desarrollada y administrada por el clínico, la aplicación del DISC-4, que es una entrevista para los trastornos de ansiedad, está la aplicación del EAC-26, que es una prueba de actitudes alimenticias, y la explicación del análisis del problema de todas estas aplicaciones, ¿no? Luego tenemos la fase 2, que es el tratamiento, que también consta de 5 sesiones, que es la psicoeducación, la exposición en vivo, la exposición del imago, la aplicación de la reestructuración cognitiva y una sesión de apoyo para reforzar todas estas anteriores, ¿no? Y por último tenemos la de seguimiento, que consta de 2 sesiones, que es nuevamente la aplicación del CATS y del EAC 26, perdón, aquí vamos a movernos un poquito, y el EAC 26, como lo pueden notar, que son para corroborar que haya habido quizás un progreso desde la primera sesión hasta la actualidad, ¿no? Y vamos a empezar con la aplicación. La primera fase de diagnóstico, que tiene como objetivo evaluar el TPT y los problemas asociados, ¿no? A través de las pruebas administradas por el clínico para conocer tanto la frecuencia e intensidad del acontecimiento traumático, ¿no? Principalmente esto. Vamos a movernos. Principalmente esto. Bueno, en la primera sesión se tiene que mantener una relación terapéutica y mantenimos una relación terapéutica, ¿no? Lo que hicimos fue aquí es como objetivo crear una buena relación terapéutica para un tratamiento más productivo y más progresivo para el paciente, ¿no? Lo que hicimos aquí fue charlar, conocer un poquito más, que la persona se sienta segura, ¿no? Se sienta en confianza de poder quizás contarme cosas que no le haya contado a otra persona, ¿no? Que haya esa confianza entre los dos, que se mantenga esa relación, que se cree, que se desarrolle esa relación, ¿no? Bueno, quizás el ambiente no ayudó en sí mucho, porque en realidad lo hicimos aquí en mi cuarto, porque es el lugar donde quizás hay un poco más de de intimidad, ¿no? Entre nosotros para que se pueda desarrollar mejor, ya que, bueno, es una casa, es una familia muy numerosa aquí, hay niños, entonces eso quizás interrumpió un poquito las sesiones, ¿no? Pero de todas formas se logró, ¿no? Se logró entrar en confianza, que comprenda, de lo que ella comprenda de qué iba a tratar la terapia, se logró despejar las dudas que ella tenía sobre esto y que no se sintiera tan nerviosa como al inicio, ¿no? Entonces se logró que la persona se vaya más en confianza y más tranquila de lo que se va a desarrollar, ¿no? Y la siguiente sesión, que es la fase 2, que es la aplicación del CAP. Bueno, el CAP es una entrevista para el trastorno de estrés postraumático administrada por el clínico, ¿no?
donde aquí se va a identificar, se le hace preguntas y la persona va a identificar esos acontecimientos a lo largo de su vida que le ha traído más problemas en la actualidad, ¿no? También se va a ver tanto la frecuencia como la intensidad que presentan. Es decir, qué frecuencia ha venido recordando esos trastornos y qué intensidad, ¿no? Qué emociones le ha traído esos trastornos. Entonces, como resultado, hemos tenido que se logró sacar información sobre los sucesos traumáticos en el paciente, ¿no? Quizás no a cabalidad, o sea, no sentí que logré sacar toda la información, pero sí ella logró contarme cosas que sí le cansaban mucha angustia, ¿no? Mucha ansiedad en ella. Después, pero en su totalidad sí se logró cumplir o responder a todas las preguntas del CAPS, ¿no? Ya en la tercera sesión se aplicó lo que es el DIS-4, que esto es como que también otro instrumento, pero ya para ver como que de forma general los trastornos de ansiedad, ¿no? Porque las autoras nos recomiendan que es muy importante la aplicación de esta prueba, porque en sí, cuando una persona presenta un trastorno de estrés postraumático, viene acompañado de otras comorbilidades, ¿no? Viene acompañado de otros trastornos. Entonces, es muy importante para ver esto y ver qué se puede hacer o cómo se puede diseñar o cómo se puede aplicar posteriormente, quizás otro tipo de terapia finalizando esta, ¿no? Porque hay que conocer más a fondo qué le pasa y qué otros síntomas puede traer la persona, ¿no? Entonces el objetivo era evaluar las comorbilidades en el paciente para identificar posibles trastornos asociados al mismo, ¿no? Como resultado se logró contestar a todas las preguntas de la entrevista del DIS-5 con dificultades quizás en la comprensión, pero al final se pudo, no se pudo completar. Acordándome ahorita de esta sesión 3, bueno, quizás a veces nosotros este, preguntamos a las personas las preguntas, bueno, les hacemos las preguntas, pero no logramos adaptarlas para que la persona pueda entender, ¿no? Entonces, a la manera de que mejor se comprenda, debemos adaptarla a la cultura y al lenguaje de la persona, ¿no? Porque la persona no va a lograr comprender lo que nosotros queremos explicarle. Entonces, he aprendido con esta sesión que debemos adaptar un poquito mejor esas preguntas para que la persona logre comprender mejor, ¿no? Y así, bueno, se pueda tener un mejor resultado, ¿no? Eso me dejó esta sesión. Luego la sesión 4, que es la aplicación del LEAC 26, que es esta prueba de actitudes alimenticias, ¿no? El objetivo era identificar hábitos alimenticios para poder tener una valoración más completa del paciente, ¿no? Con esta prueba lo que nos hace es ver quizás ese desequilibrio alimenticio que hay en las personas, porque muchas veces las personas que sufren de trastornos o de traumas que han sufrido, eso hace que tenga un desequilibrio en su orden alimenticio, ¿no? No quieren comer, se vuelven quizás anoréxicas o comen mucho más. Entonces hay que ver y hay que evaluar qué tal va la persona en este sentido de sus hábitos alimenticios, ¿no? Y como resultado obtuvimos que se logró identificar los hábitos alimenticios de la paciente de la mejor manera posible, ¿no? Quizás no presentamos o no presentaba a la paciente una dieta muy recomendable, pero se logró identificar y se logró quizás recomendar que lleve quizás un poquito más de control en esa parte de la alimentación, ¿no? Como sesión 5 y la última, esta fase de diagnóstico, tenemos la explicación del análisis del problema, ¿no? Es decir, el objetivo era informar al paciente sobre los resultados obtenidos de la evaluación para proceder con el tratamiento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue como que ordenar todos los resultados de las anteriores aplicaciones de las técnicas y le presentamos, ¿no? De una manera muy delicada, de una manera muy adecuada para que la persona logre entender qué resultados nosotros hemos obtenido. Si bien, por ejemplo, en el CAC ella no presentó una frecuencia y una intensidad muy elevada, pero estaba o entró en el promedio de que sí se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, en base a esto, le he explicado a la paciente y logró comprender, ¿no? Logró entender de una manera un poco más positiva
y que sí se puede trabajarlo, que sí podemos trabajarlo y que sí podemos hacer algo. Entonces, eso se trabajó, eso se explicó en esta final fase del diagnóstico, ¿no? Luego ya entramos a la fase 2, que es la fase del tratamiento, que esta tenía como objetivo paliar de manera significativa los síntomas del trastorno desde una perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? El objetivo aquí era informar y dar a conocer al paciente sobre los procedimientos y objetivos de la terapia para que tenga una mejor visión, ¿no?, de lo que se va a intervenir. Es decir, la psicoeducación trata de eso, ¿no? Trata de explicarle al paciente, del que el paciente tenga conocimiento de qué se le va a hacer a él, ¿no? Que maneje cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que queremos alcanzar con todas estas técnicas que le vamos a aplicar. Cuáles son los procedimientos, cuáles son esos pasos que se va a desarrollar para que el paciente se oriente un poco mejor, ¿no? Entonces, como resultado, tuvimos que se logró orientar y explicar sobre lo que va a tratar la terapia, ¿no? Y sus objetivos, cómo despejar dudas sobre lo explicado. Entonces, se logró explicar al paciente todo esto. Luego, en la fase 7 ya se empezó con la exposición en vivo. Bueno, como le mencioné, se empieza explicando la base lógica, ¿no? De qué es una exposición en vivo, cuáles son los objetivos, quizás dar algunos ejemplos. Entonces, lo primero que se realizó fue eso. Luego ya el objetivo era reducir el miedo que experimenta recordar el trauma. Entonces, un poco sobre el procedimiento de esta técnica es que se le pide al paciente que haga una lista, ¿no? Una jerarquía de todas quizás esas conductas evitativas que ellas tenga y que manifieste o que evite que suceda eso traumático que le causa, que le causa ansiedad, ¿no? Es decir, y en base a eso, a esa jerarquía, se le va a dar una ponderación de cuáles son los que le causan mayor ansiedad. Entonces la persona hizo su lista, quizás no se logró identificar mucho en esta parte, una lista así muy grande, pero sí hicimos unos cuantos números. Por ejemplo, eran, si no me equivoco, cuatro o cinco, eh, cuatro o cinco conductas que la persona evitaba, ¿no? Y en base a esa pudimos darle un valor de cuál es la que le causaba mayor ansiedad. Luego, en base a eso, se trabajó con la del medio, ¿no? Es decir, las autoras nos recomiendan no empezar con la que tiene mayor ansiedad ni con la que tiene menos, sino con lo que está en el medio para que se pueda trabajar, ¿no? Y se pueda tener resultado en base a esto. Entonces, lo que se hizo fue eso. Se logró quizá no muy bien identificar, pero sí se logró completar, ¿no?, con todo los procedimientos. Entonces, como resultados tuvimos que no se logró en gran medida cumplir con el objetivo, pero sí se logró desarrollar hasta el final, ¿no? Es decir, al final de esto ya se le logró dar como tarea para la casa que la paciente logre también trabajar y aplicar esta técnica en casa, ¿no? Luego ya en la fase 2 del tratamiento, seguimos con la fase 2, perdón, en la sesión 8, en la exposición del imago. El objetivo era evaluar los pensamientos de la persona para generar un cambio positivo en ellos, ¿no? Es decir, es parecido a la exposición en vivo, pero aquí se trabaja más con los recuerdos, ¿no? Es decir, no se va directamente ya a la exposición de las conductas de la persona, sino con trabajar con recuerdos. Entonces, igual se le pidió que realice una lista. Aquí ya sí hubo una mejor lista de esos recuerdos y darle una ponderación en cuáles son los que le causaba mayor angustia, ¿no? Entonces la persona hizo su lista y se logró trabajar con el que estaba más en el medio para que entre los dos podamos confrontar a ese recuerdo y se pueda aceptar y se pueda cambiar, ¿no? Tratar de mejorar y tratar de que la persona pueda cambiar esto. Entonces aquí como resultados tuvimos que se logró en gran medida desarrollar bien la técnica e identificar estos estímulos de recuerdos en su mayoría, ¿no? Entonces luego seguimos con la sesión 9, que es la reestructuración cognitiva, que tenía como objetivo evaluar los pensamientos de la persona para generar un cambio positivo en ellos. Es decir, aquí se hacía una lista de todos esos pensamientos que a la persona le traían emociones negativas, ¿no? Y en base a esos pensamientos, quizás agarrarse de uno, y a ese uno le vamos a dar como que el pro y la contra que tenía pensar en esto, ¿no? Y en base a esa pro y contra,
trabajamos en ello y le pedimos que la persona logre aceptar y logre quizás modificar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue aquí hacer una lista de esos pensamientos, ya sean ideas que la persona tenía, ¿no? Que la paciente tenía, como por ejemplo uno que me acuerdo ahorita es que la persona tenía ese pensamiento de que a los hijos tienen que gritarle o tienen que hacerle que ellos tengan miedo, ¿no? Para que le logren hacer caso. Pero bueno, ella nos contaba que no le resultó mucho esto porque su hijo su hija eran muy rivales, ¿no? Había esa rivalidad, entonces la paciente seguía metiéndole miedo, diciéndole cosas a su hijo, bueno, sus hijos respondían de la misma manera. Entonces tratamos principalmente de modificar esto y que la persona logre reaccionar de una manera más tranquila con sus hijos, ¿no? Entonces, como resultado, tuvimos que se pudo trabajar en gran medida con los pensamientos de la paciente y lograr modificar algunos de ellos, ¿no? Luego también me olvidaba esto que se le dio tareas, ¿no? Se le daba tareas, siempre se le daba como que, bueno, todo esto lo que hemos trabajado, usted también puede trabajarlo en casa, ¿no? Puede aplicarse lo mismo y para reforzar, para que haya un mejor cambio, un mejor progreso de la terapia, que no simplemente se quede con que aquí trabajamos y se vaya a su casa y se olvide de todo lo que hemos hecho, sino que logre trabajar en casa también todo esto, lo que nosotros estamos aquí aplicando, ¿no? Y ya como última sesión de esta fase 2 fue la sesión de apoyo, ¿no? Que más que todo es para reforzar el aprendizaje de las técnicas para que el paciente le saque mayor provecho a la misma, ¿no? Es decir, lo que hicimos acá fue que la paciente me comentaba cuáles fueron los progresos, qué otras dificultades ha tenido. Me comentaba, por ejemplo, de que no realizaba, vamos a decirle así, la tarea en casa porque quizás no había esa comodidad o esa intimidad en su casa para que ella pueda aplicarse nuevamente las técnicas que hemos visto aquí en las sesiones, ¿no? Entonces logré igual algunas dificultades, logramos trabajar de forma general otra vez esas técnicas, entonces se logró ver, ¿no? Quizás un poco de progreso en la persona y algunas dificultades también en el paciente, ¿no? Y ya como última fase, en la fase 3 de seguimiento, que como objetivo tenemos brindar seguimiento a la progresión del tratamiento como a la reducción de los síntomas del paciente, ¿no? Lo que así se hizo fue volvimos a aplicar lo que es el CAT, lo que es la administración de la entrevista, ¿no? Administrada por el clínico, para ver qué progresos había ido tanto en frecuencia como en intensidad del trauma, ¿no? Entonces el objetivo era verificar la frecuencia y gravedad del trauma para saber si hubo mejoría en el paciente. Entonces, a diferencia de la primera aplicación a esta segunda, las pacientes nos comentaba de que sí logró reconocer un poco más qué daños le ha traído esos recuerdos, ¿no? Y en base a eso ya poder quizás disminuir y quizás ella nos dijo que es consciente de todo lo que le pasaba y que sí ha habido quizás no una mejoría muy grande, pero quizás mejoró un poco más, ¿no? Nos comentaba que mejoró más en el sentido de sentirse bien, en el sentir y en el bienestar, ¿no? De tratar de más que todo de ella, sentirse tranquila y, bueno, seguir con su vida, ¿no? Como resultado, se logró ver el progreso de la frecuencia e intensidad del recuerdo traumático en la paciente, ¿no? Y como última sesión, que es la sesión 12, para culminar ya con esto, también se volvió a aplicar lo que es el DEAC 26, que es la prueba de aptitudes alimenticias, para ver cómo ha ido mejorando su orden alimenticio, ¿no? En este caso, para que la persona quizás logre cambiar esto, y porque hay muchos casos, por ejemplo, nos contaba la autora de que viene acompañado frecuentemente este desorden alimenticio en estos pacientes que sufrían, ¿no? De acontecimientos traumáticos. Entonces, por eso la necesidad de volver a aplicar el EAC 26, ¿no? Como objetivo tenemos identificar posibles recaídas del paciente para tener un resultado de la progresión de la terapia, ¿no? Y como resultados tuvimos que se logró ver el progreso en el tema de los hábitos alimenticios, ¿no? Es decir, la persona ya logró comer o tenía la iniciativa de comer más saludable, ¿no? Y bueno,
como resultados generales, te vamos a decir que quizás no logré tener esos resultados que yo me había, o esas expectativas que yo tenía al inicio de querer lograr esto con la persona, porque bueno, hubieron muchos estímulos que influenciaron, ¿no?, en esto, ya sea en el tema del ambiente, que no fue un ambiente quizás muy adecuado, porque a veces en las sesiones venían familiares míos a espiar qué hacíamos, la ponían nerviosa a la paciente, entonces estuvieron muchas interrupciones, ¿no? Pero igual se logró pequeños cambios que para nosotros fueron grandes, ¿no? Que la paciente igual logró reconocerlo. En eso están que, bueno, los resultados más notorios fueron que la paciente logró entender de dónde proveían sus problemas, ¿no? Ahora es más consciente de todo lo que le pasó y aceptó que tiene que quizás voltear la página y seguir con su vida, ¿no? Sin dejar de influenciarse mucho con el pasado. Es decir, la persona logró ser consciente y entender que los problemas que ha tenido en su infancia, en su adolescencia, de los conflictos familiares, los abusos constantes, los maltratos por parte de sus padres, tiene pues una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia es en la manera en cómo ella se comporta y la manera en cómo ella ve normal una familia, ¿no? Porque ella, por ejemplo, ahorita presenta una familia muy conflictiva. Entonces ella interpreta como que esto siempre fue normal en mi vida y por eso tengo que mantenerlo así. Sin embargo, esto ha traído muchos malestares en su vida, ¿no? Muchos pensamientos así de estresantes, de ansiedad, angustia, y que eso está influenciando en sus hijas, ¿no? Y ya se puede notar en sus hijas que igual están desarrollando quizás esta manera conflictiva de resolver las cosas, ¿no? Entonces se pudo lograr que la persona logre entender esto, logre entender por qué le pasa lo que le está pasando y que logre hacer algo y tener esa iniciativa de cambiar, ¿no? Es decir, sí, yo sé que tuve un mal pasado, pero yo puedo romper con esta cadena y puedo hacer algo positivo para mi vida, ¿no? Entonces traté de explicarle, de darle a todas estas ideas a la persona para que logre cambiar, ¿no? Y bueno, como recomendaciones, les pude decir que realice quizás estos ejercicios de las técnicas aplicadas, ¿no? Es decir, que siga manteniendo estos ejercicios, que no se olvide, que siga aplicándose y que no se quede aquí en la terapia y después se olvide, ¿no? También tratar de no reaccionar de una manera inadecuada frente a su hija, es decir, de una manera muy impulsiva, ¿no? Que trate primero de dialogar, de charlar, porque las palabras duelen, ¿no? Las palabras hieren sin a veces pensar en lo que decimos, pero las decimos. Entonces, le traté de recomendar de que trate de calmarse a la hora de charlar con su hija y que no se deje llevar por todas esas influencias negativas que tiene, ¿no? Y por último, y la principal, que es dialogar con su pareja, ¿no? Porque creo que aquí el problema no es simplemente de ella, sino el problema es de la familia en sí. El problema quizás radica mucho también en el esposo, porque él también, ¿no? Se podría decir que necesitan todos ir a una terapia. Entonces, de alguna manera, se logró dar esas recomendaciones, ¿no? Que se sigan yendo, que tengan esa necesidad de ir a terapia quizás como familia para tratar de resolver esos problemas, ¿no? Y nada, tratar de siempre charlar y que ellas puedan charlar de una manera más adecuada, ¿no? Se le dio esa recomendación. Bueno, ese sería mi caso, un caso de sucesos traumáticos de mi paciente, que es una vecina por aquí de la calle. Entonces me dio la motivación y la necesidad de ayudarla, querer dar mi granito de arena para poder hacer algo y ella poder cambiar estos aspectos, estos conflictos, ¿no?, que le está pasando en su vida. Eso sería todo. Gracias.